Ok, Excelente, ya está grabando. Ah, sí. listo. Bien. No importa estos minutos, lo podemos editar después. Y, Dale. y listo. Ajá. Y la desactivo por ahí también, ¿no? Ya esto se está grabando. La desactivaré aquí arriba. Voy a hacer una prueba, voy a salir y volver a entrar a ver si tú continúas con la reunión. Ah, pero antes, ¿Cómo voy a quitar dices? esto aquí. Voy a salir y volver a Ah, entrar ok. a ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Ok, listo. Bien, bueno, vamos a esperar. Les doy la bienvenida a todos los que están en este momento y vamos a esperar unos 5 minutos para que se incorporen más personas e iniciamos, ¿no? Iniciamos la clase de hoy. Hoy vamos a resolver la tarea. Vi bueno, ayer me asusté porque vi que ninguno había hecho la tarea cuando la tarea anterior ya en la noche algunos ya la estaban entregando. ¿Se oye bien? Sí, Ok. Entonces pensé que había estado muy difícil, pero no, esta mañana empezó a fluir bien y entonces, bueno, eso significa que se entendió. Qué bueno. Voy a chequear aquí unas cosas de la conexión. Un momentico. Ok. ¿Me escuchan bien, no? Ok. Ajá, bueno, entonces les comentaba que sí estuve viendo las tareas. Estuve viendo las tareas y la verdad sí se cumplió el objetivo. Vamos en todo caso a repasar un poquito lo que hicieron y bueno, ya estamos viendo cosas que son de aplicación, ¿no? Aplicación concreta de estos temas de programación, particularmente con el tema de las funciones, que como les dije es un concepto muy importante dentro de la programación. Y bueno, también manejamos el tema bueno, esas fueron las primeras clases, el tema de los datos tipo string, los datos numéricos. Y bueno, hoy vamos a retomar el tema de las funciones para resolver la tarea de ayer y vamos a trabajar con unos tipos de datos llamados listas. Vamos a ver qué son, vamos a ver para qué sirven, porque son importantes las listas. Vamos a hacer algunos ejercicios con este tipo de datos, ¿no? Y luego vamos a tratar de unir, si nos da chance, bueno, seguramente nos da chance, vamos a tratar de unir lo que hicimos ayer, el ejercicio que ustedes hicieron ayer de funciones con este, con el tema de listas, ¿no? Para ir, digamos, viendo cómo se van uniendo todas las cosas, ¿no? Ok, vamos a esperar un par de minutos más y damos inicio a la clase. Sí, puedes preguntar, Wilmer. Estoy viendo acá las preguntas. Leopoldo, si puedes también escribir la pregunta en el chat. Ajá. Profe, haciendo la tarea.
¿Cómo hago para que hacer las clases desde mi teléfono? Haciendo la tarea hoy me sale la parte del email que no está definida. Me sale la parte del email que no está definida. ¿Qué hago? Seguramente que definiste una variable. De todas maneras, hoy vamos a, ahorita al comienzo de la clase, vamos a echar un repasito rápido de lo que es la función y vamos a hacer el ejercicio. De manera que a las personas que no les dio el ejercicio o tuvieron problemas, pues verifiquen, ¿no? De todas maneras, como las clases están grabadas, yo sé que a veces uno está viendo la clase y trata de escribir el código y mientras escribe el código el profesor dice 4 cosas más y entonces uno se va complicando. Bueno, se los digo por experiencia. El hecho de que las clases queden grabadas, que el hecho de que las claves queden grabadas, les permite a ustedes ir viendo el video, detenerlo en el momento en que quieran y continuar. Ajá, la pregunta es, ¿cómo hago para hacer las clases desde mi teléfono? Mira, en el, en el teléfono sé que hay aplicaciones para que puedes descargar Python, ¿no? Revisa ahí en las aplicaciones de las aplicaciones del teléfono, las aplicaciones que puedes descargar al teléfono. Para que, bueno, mientras, si no tienes la computadora, puedas trabajar, ¿no? O si no entras, si tú tienes cuenta de Google, puedes entrar en el Google Colab. Lo que pasa es que en el teléfono, bueno, yo la verdad no programo en el teléfono porque resulta a veces complicado, ¿no? Leer, ¿no? Preferible tener en la computadora y poder, digamos, descargar las librerías, hacer la búsqueda y, en fin, pero para hacer los ejercicios, pues a través del Google Colab o hay aplicaciones que se pueden descargar para el teléfono que tienen Python. ¿Ok? Este, bueno, yo creo que podemos ir iniciando. ¿Estamos listos, no? Sí, podemos ir iniciando, ¿no? Ok, listo. Voy a compartir acá la pantalla. Eh, Toda la pantalla. Compartir. Y debería estar viéndose mi pantalla, ¿correcto? ¿Se ve? Ok, bueno, entonces damos inicio a la clase de hoy. Vamos a resolver la tarea que estábamos haciendo ayer y vamos a hacer todo lo que era la función, ¿no? Entonces, regresando un poco al concepto, decíamos que las funciones son un conjunto de instrucciones encapsuladas en un bloque o módulo utilizado para resolver un problema específico. Ahora sí, creo, podemos entender mejor el concepto, porque ayer hicimos varios ejercicios en donde teníamos un conjunto de instrucciones que estaban encapsuladas, estaban en una especie sí, bueno, de celda aparte y estaban encerradas en una función, ¿ok? Esa función, esas instrucciones resolvían un problema específico. ¿Cuál era el problema? Bueno, ayer resolvimos varios. Por ejemplo, convertimos grados Fahrenheit a grados centígrados. Eso lo hicimos con una función. También hicimos el proceso contrario, convertir un grado centígrado o los grados centígrados a funciones. Perdón, de grados centígrados a grados Fahrenheit. Bien, y finalmente yo les dejé un ejercicio de tarea en donde teníamos que crear una dirección de correo a partir del nombre y el apellido de una persona. ¿Ok? Bien, entonces esas instrucciones están metidas dentro de funciones. Bien, ahora, habíamos dicho que para definir una función debíamos utilizar la palabra reservada def, ¿sí?
debíamos dar un nombre a la función y seguido de paréntesis los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Bueno, son los valores, las variables que damos a la función para que ella nos devuelva algo, ¿sí? Dentro de esa función están las instrucciones y al final esa función puede que nos devuelva algo, ¿sí? En el caso de las conversiones de temperatura, si metíamos grados centígrados, nos devolvía un número que era la temperatura en grados Fahrenheit. Bien, en el caso del ejercicio que dejamos, debíamos introducir el nombre y el apellido de la persona y devolvernos una dirección de correo. Bien, a veces las funciones no devuelven nada. Entonces, esto era, digamos, la sintaxis. Esto es lo que llamamos la sintaxis de la función. Def, nombre. Bien, con eso en mente, vamos acá. Déjenme abrir. Voy a abrir una celda, notebook nuevo, para hacer el ejercicio. ¿Okay? Entonces, vamos a ir revisando acá. Dice, ¿qué debemos hacer para crear una función? Utilizar la palabra def y dar un nombre a la función. Entonces aquí yo voy a escribir def. Esa es la palabra reservada para crear funciones. Debo darle un nombre. En este caso, bueno, el nombre siempre ustedes lo escogen, lo seleccionan, pero tiene que estar relacionado con lo que hace la función. Entonces yo la llamo así, crea email. Bien. Ahora, ¿qué es lo que debo? Tiene que ir un paréntesis. ¿Y qué es lo que le voy a pasar a esa función? Tengo que pasarle un nombre separado con una coma, el apellido. O sea, son dos valores los que voy a pasarle a la función. Y finalmente, y muy importante, tenemos que poner dos puntos, enter, y comenzar a escribir la función. Las instrucciones, pues muchos de ustedes las hicieron, estuve viendo, y ¿qué era lo que nos pedía el ejercicio? Bueno, que utilizáramos la primera letra del nombre, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar y creamos, no sé, algunos la llamaron inicial, creo, primera letra del nombre, y lo que hacíamos era, como estudiamos en la primera clase, la primera letra la saco escribiendo 0, porque esa es la posición de la primera letra. Bien. Y luego utilizábamos lower, ¿sí? Esa función lower, o ese método, lo que hace es, si está en mayúscula, lo convierte en minúscula, y si está en minúscula, lo deja en minúscula. Eso fue lo primero que sí, eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, convertimos la primera letra del nombre a minúscula, y eso se lo pasamos a una variable que se llama inicial. Listo. La segunda, bueno, agarramos el apellido, yo lo voy a hacer así, ¿no? Voy a poner un apellido 2. ¿Cuál va a ser, qué va a ser ese apellido 2? Bueno, el apellido 1, el apellido que está entrando a la función, este apellido que yo le estoy pasando, lo va a poner en minúscula. Bien, entonces voy a poner acá apellido.lower. Bien, finalmente, ¿qué va a devolver la función? Yo puedo escribirlo de varias maneras. Voy a escribirlo de esta forma. Email. El email va a ser, voy a pegar la inicial con el apellido 2, que ya está en minúscula, más una, ¿cómo se llama? El dominio. Entonces, en este caso, voy a colocar inicial, la concatenación. Para concatenar utilizo el símbolo más, el signo más. Inicial más apellido 2 más, puedo poner acá, si yo quiero abrir solamente cuentas en Gmail o crear direcciones en Gmail, entonces coloco la palabra o el string @gmail.com. Bien, y eso es lo que va a devolver la función. Entonces, la función devuelve, return, voy a colocar email. Lo corro y si no pasa nada, es que está bien. ¿Ok? Algunos lo que hicieron fue poner directamente el return. En vez de colocar aquí el email, ponen de una vez return. Eso está bien, está correcto. Lo que pasa es que lo estoy haciendo así para que se vea un poco más claro. De hecho, eso es lo que por lo general hacemos. Al final ponemos return y de una vez colocamos lo que va a devolver. Bien, ahora tengo que probar la función. Entonces voy a poner aquí mi nombre.
mi nombre es una variable. ¿Ok? Voy a poner aquí mi nombre, Leonardo. ¿Ok? Y voy a poner acá mi apellido, Alvarado. ¿Correcto? Bien, entonces eso, ya tengo mi nombre, mi apellido, tengo dos variables y eso se lo voy a pasar a la para acá, crea email y le voy a pasar mi nombre y mi apellido. Listo. Corro y me devuelve lalvarado@gmail.com. ¿Sí? Bueno, eso era lo que nosotros esperábamos que hiciera. Yo puedo cambiar esta variable o utilizarla para otra persona. ¿Sí? Si yo tengo quizás empleados en una empresa y yo quiero asignarle los nombres a cada empleado, un correo, entonces pues puedo ir usando esta función cada vez que tenga un empleado nuevo. Bien, ¿se entendió? ¿Me oyen? Estoy correcto. Bien, entonces, perfecto. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Realmente no hay nada complicado. Fíjense que aquí tengo unas tres líneas unas tres líneas de código, ¿sí? Las funciones pueden ser mucho más complicadas, puedes tener muchas más líneas de código. Y la idea es no tener que repetir esas líneas, por eso uno guarda todo eso en una cosa que se llama función. También vimos ayer que la función a veces pueden tener parámetros de entrada o a veces no pueden tener parámetros de entrada. Pueden devolver algo o a veces no pueden devolver algo. Ayer vi, sí, esta mañana creo que lo enviaron, vi uno que solamente escribía print, mi correo electrónico es tal cosa, ¿ok? Eso también es válido. Sí, en ese caso, esa función no tenía un return, pero lo que hace es que imprime en pantalla el correo electrónico. Es como cuando tú vas al cajero. Tú vas al cajero e introduces una tarjeta, introduces una serie de datos y puedes obtener un dinero, ¿sí? En ese caso, el cajero podríamos pensarlo como una función que nos devuelve algo concreto. En el caso de la computación, ese algo concreto es una variable, ¿sí? Algo que después podemos usar. Esa variable después la podemos usar para X, pasar a una base de datos, etcétera, guardarlo en un archivo Excel o lo que sea. O también, en el caso del cajero, yo vuelvo a introducir los datos y le digo, no, muéstrame el saldo. Y ese saldo me lo muestra en pantalla. Eso es algo parecido a lo que hace la función cuando yo le digo print tal cosa. Bien, una de las cosas importantes también, antes de pasar al otro tema, es que para crear los nombres de las funciones, no puedo escribir, por ejemplo, utilizar un nombre, un nombre propio de Python, ¿ok? O sea, no puedo utilizar la palabra def, o sea, voy a crear una función que se llame def, no, eso no está permitido, o que se llame print, ¿sí? Eso no está permitido por evidentes razones. Print se utiliza para una cosa en particular, para mostrar en pantalla, pero si yo utilizo ese nombre que es propio de Python en definir una función, pues voy a tener problemas. Quizás Python no me va a dar un error inmediatamente. Lo que pasa es que después se va a confundir cuando yo quiera utilizar esa palabra clave de Python, cuando la quiero usar para su verdadero cometido. Entonces él no va a saber, ajá, uso print, el de la función, o print, el que es del nombre clave de Python. ¿Ok? Bien, entonces estamos bien hasta ahora. Listo. Entonces se llama crea email. Bien. Ok. Para terminar un poco el tema de funciones, quería mostrarles finalmente que nosotros, en este caso, hemos creado una función, ¿sí? Bueno, entre ayer y hoy hemos creado varias funciones, pero Python tiene también sus funciones propias. Bueno, aquí es built-in function.
funciones propias, también llamadas en inglés, se escribe así, built-in. Y esas funciones, algunas de ellas ya las utilizamos, por ejemplo, cuando escribimos type para saber el tipo de variable, o int para convertir una variable, por ejemplo, una variable string que tiene un número en tipo entero, pues utilizo int, o float si la quiero convertir en tipo decimal, ¿ok? Ya eso lo vieron en las primeras clases. Pero también tengo funciones matemáticas. Las funciones, por ejemplo, para sacar la raíz cuadrada, para sacar un exponencial, un logaritmo, para aquellos que, por ejemplo, estudiaron, bueno, ya estudiaron el bachillerato, para hacer potencia, para sacar senos, cosenos, etcétera, etcétera. Todas esas funciones no tengo que inventarlas o crearlas porque ya Python las tiene por defecto. Bueno, no por defecto, las tiene definidas. Ahora, ¿cómo hago yo para poder usarlas? Bien, primero, lo que tienes que hacer es importar una librería que se llama Math o una biblioteca. Import Math. Ya les voy a explicar lo que significa eso para aquellos que nunca han trabajado con esto de importar módulos o importar bibliotecas. Si yo les dijera a ustedes, mira, bueno, aquellos que no son técnicos en computación, yo les digo a ustedes, mira, agarra tu laptop o tu computadora y extrae, no sé, la memoria de tu computadora. Algunos se van a quedar, no sé cómo hacer eso, o sea, no sé ni por dónde destornillarlo, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, sacarle los tornillos, no sé ni dónde están. Pero si yo te doy un libro, un manual de la máquina y te digo, mira, en la página tal está cómo se extrae ¿cómo se llama? La memoria de tu computadora, de tu PC. Tú vas al manual, revisas, mira, aquí están los tornillos, voy a esto, lo saco de esta manera y me voy para este lugar y de aquí extraigo la memoria, que es lo que yo te pedí hacer. Bien, algo más o menos así, bueno, para ilustrar, es lo que hacemos cuando importamos una biblioteca en Python o en cualquier otro lenguaje de programación. En este caso, en esta celda, yo llamo a una librería o a una biblioteca que se llama Math, como matemática en inglés. Y esa lo que hace, esa librería sabe cómo se calculan todas las funciones, bueno, todas las funciones que estén definidas ahí. Por ejemplo, sabe cómo sacar raíz cuadrada, sabe cómo sacar el máximo común divisor, sabe cómo sacar logaritmos, sí, etcétera, etcétera. Lo único que tengo que hacer es llamarla, ¿sí? Importarla y luego escribir, por ejemplo, bueno, voy a poner esto aquí comentario. Si yo quiero sacar la raíz cuadrada de 100, entonces tengo que escribir más punto SQRT, que significa square root en inglés. Entonces saco la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100, ¿saben cuál es? Me lo pueden escribir por el grupo antes de ponerlo. Correcto, es 10. Entonces yo le doy aquí más SQRT y me da 10. ¿Sí? Si yo le saco la raíz cuadrada de 16, me da 4. Bien. Ahí hay, como les dije, un montón de funciones matemáticas, que para los que están estudiando bachillerato les puede ser de mucha utilidad. Por ejemplo, alguien que está estudiando cuarto año, por ejemplo, va a ver logaritmo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a sacar el logaritmo en base 10 de 100. Eso de verdad, 2 en este caso. Y si pongo 1000, me da 3. No voy a explicar lo que es el logaritmo porque, bueno, no es parte del curso, pero sí sé que Python tiene una librería que puede trabajar o que puede contener funciones matemáticas que me podrían interesar en algún momento. ¿Cómo hago yo eso? O sea, ¿cómo sé yo, por ejemplo, cuáles funciones matemáticas? Una vez más, tengo que ir a Google, tengo que ir a Internet. Un programador tiene que estar todo el tiempo googleando cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar eso? Bueno, escribo Math, ¿verdad? Y escribo Python, ¿sí? Si tú estás buscando algún tema relacionado con, quiero saber cómo se utiliza tal comando de Python, siempre tiene que escribir el comando o lo que quieras hacer en Python. Le damos Enter y fíjense que acá
voy a aumentarle un poquito más, me aparece lo primero, Python. Cuando vean este simbolito y python.org, eso es la página oficial de Python. Y aquí yo veo, me dice Mathematical Function. Eso debe estar, quizás lo pueda traducir al español, pero bueno, math.cell, math.com, math.fabs, math.floor, fmod. Ahí están todas las funciones que contiene ¿cómo se llama? La biblioteca Math, ¿sí? Si ustedes quieren, pues se van a la biblioteca que les interesa, por ejemplo, math.factorial. Dice aquí, retorna o devuelve el número factorial de un número. ¿Ok? Bien. Esto está en inglés. Quizás seguramente pueden encontrar la versión en español de todo esto. Me dice acá. Ya, déjame ver acá que vi un comentario, una pregunta, creo. Integrales. Ah, integrales. Mira, integrales como tal no las resuelve, aunque de verdad no. Seguramente debe haber alguna librería que te da las integrales, pero ya, ¿cómo se llama? Las integrales definidas, es decir, te calcula la integral y de alguna manera ya, bueno, o sea, si estás estudiando en la universidad, entonces sabes que la integral definida te la dan entre un valor y otro valor y tú lo que tienes que es devolver, primero haces el cálculo, evidentemente, y luego devuelve un cierto número. Pero la verdad, bueno, eso lo puedes googlear. ¿Cómo resuelvo integrales en Python? ¿Sí? Como yo no trabajo directamente con cosas de matemática con Python, seguro no me viene a la mente ahorita. Pero sencillamente lo puedes googlear y verificar. Ajá, ¿qué era lo que les decía? José, hay librerías en Python que resuelven integrales y derivadas. Ah, chévere. Y ya le voy a pasar por el chat el nombre de una. Estoy recordando esa librería. Ah, chévere. Me imagino que utiliza la cosa esta simbólica, ¿no? La programación simbólica. Bueno, yo para estas cosas utilizo otra librería que también es muy útil, pero no las he utilizado en Python. Bueno, de todas maneras, siempre podemos googlear y preguntar pues, por internet. Ahora, lo que les comentaba, al principio del curso estuve viendo algunas preguntas. ¿Hay que programar, hay que saber inglés para programar? Bien, la respuesta es no. No necesariamente tienen que saber inglés para programar. Aquí estamos programando, ¿sí? Estamos programando y bueno, quizás algunos de ustedes no saben inglés, pero aquí, digamos, tenemos ciertos nombres, por ejemplo, max, min, factorial, sqrt, que están en inglés. O sea, todos los nombres que se utilizan en programación vienen del inglés, porque bueno, el inglés es el idioma que maneja todo el mundo, desde los chinos hasta nosotros los latinoamericanos, y bueno, entonces escriben todo eso en ese lenguaje común. Bien, entonces la respuesta es no hace falta saber inglés para programar. Pero si ustedes están interesados en el mundo de la programación, si ustedes quieren en algún momento trabajar como desarrolladores, ¿sí? Ustedes pueden estar interesados en el mundo de la programación y no ser desarrolladores, sino resolver sus cosas y de su trabajo o lo que sea, de sus estudios. O pueden ser desarrolladores. Entonces, bueno, van a trabajar para una empresa y van a hacer software. Entonces, en ese caso, sí, es necesario que aprendan inglés. Es muy útil que aprendan inglés porque todas las bibliotecas, todas las librerías están escritas en su lenguaje original en inglés. Si tú vas a un chat o a un lugar en donde se resuelven dudas, porque los programadores siempre están buscando en internet información de cómo se hace esto, de cómo se hace tal cosa, cómo puedo obtener esta solución de este determinado problema. Hoy estoy utilizando este comando, pero este comando no me funciona bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Hay foros, muchísimos foros, en donde responden en inglés, ¿sí? Eso por una parte, ¿ok? Por otra parte, si ustedes realmente, como les digo, quieren
ser desarrolladores, ¿no? Eso lo van a saber con la experiencia, programando, si les gusta o no les gusta este mundo. Entonces, los mejores trabajos y las mejores oportunidades las van a tener si dominan, además del lenguaje de programación, el inglés. Entonces, bueno, ahí tienen eso. No se asusten con el inglés, o sea, aprendan a aquellos que no lo manejan bien todavía, pues aprendan a programar y aprendan inglés. Bien, entonces, bueno, acá tenemos algunas de las funciones. Por ejemplo, math.pow, math.pow, vamos a ver esa última. Si yo quiero hacer una potencia, por ejemplo, escribo math.pow, eso es para hacer potencias. Yo quiero hacer 2 elevado a la 5. ¿Okay? 2 elevado a la 5, ¿se acuerdan? Es 2 por 2 por 2, 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Bien, por esto me da 32. Bien, listo. ¿Estamos bien aquí? Ok. Bien, vamos entonces ahora a pasar a otro tema y vamos a trabajar con datos tipo list. Ustedes en la primera clase estudiaron datos numéricos. Esos datos numéricos los dividieron en datos enteros, datos decimales, que en programación se llaman así punto flotante, ¿no? Pero bueno, nosotros lo llamamos normalmente como números decimales. Bien, también vieron los strings, que son textos. Puedo escribir palabras, nombres, etcétera, etcétera. Bien, nosotros vamos a estudiar un nuevo tipo de datos que son las listas. Y en esta parte hay varios tipos de agrupaciones, ¿no? Están los datos tipos listas y datos tipo tupla. Ahorita vamos a dedicarle a los datos tipo lista. Bien, aquí dice, una lista es una colección de objetos o valores que permiten almacenar muchos objetos en una sola variable. ¿Cómo es eso? Bien, yo siempre les doy el concepto de lo que significa y luego lo manejamos, ¿no? Lo vemos cómo funciona y luego nos vamos al concepto. Porque en computación a veces pasa que uno le leen algo y no entiende. Fíjense que aquí yo tengo una lista de los alumnos, de alumnos que pueden ser de este curso, pues. Tenemos a Juan, ¿ok? Una figura, tenemos a Juan, María, Luis, Sol y Gloria. Son 5 personas. A eso yo lo llamo alumnos, a esa lista de nombres de personas. Y la encierro acá con un corchete. Esa es la manera de definir o de crear una lista. ¿Qué tengo guardado en esa lista? Tengo guardado varios nombres, varios datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tenerlos así? Perdón. La ventaja de tenerlos así es que con un solo nombre, alumnos, yo puedo referirme a cada uno de estas personas. Bien, después vamos a seguir viendo cuáles son las ventajas de tenerlo así. Bien, una cosa importante de las listas, que ya ustedes lo vieron un poco en el caso de los strings, es que esta es una lista ordenada, ¿sí? Primero está Juan, segundo María, tercero Luis, luego Sol y finalmente Gloria. Esa lista está ordenada de la manera en que les acabo de mencionar y cada lugar viene dado o está identificado por un número. En Python y en muchos otros lenguajes de programación, ese número empieza en 0, es decir, Juan, que es el primer elemento de la lista, tiene un número que lo identifica que es el 0. María, que es la segunda de la lista, tiene un número que lo identifica que es 1. Luis tiene un número que lo identifica 2. A ese número que identifica la palabra o el nombre se le llama índice, ¿ok? Entonces, Juan es el índice 0, María tiene el índice 1, Luis tiene el índice 2 y Sol tiene el índice 3 y así sucesivamente. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué empieza en 0 y por qué no empieza en 1? Bueno, así lo hicieron los programadores. A veces eso puede ser confuso, ¿no? Bueno, yo creo que el primero es Juan y entonces busco a Juan de primero. No. Juan es el primer elemento, pero tiene el índice 0.
ese índice nada más es lo que me permite a mí identificarlo en esa lista, ¿sí? Es una lista ordenada y el primer elemento, en vez de ser el elemento 1, es el elemento 0. ¿Por qué? Bueno, porque los que programaron Python lo tienen así y nosotros tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita con esta lista? Bueno, vamos a aprender a sacar elementos de esa lista. Vamos a hacer lo que se llama el rebanado o el slicing. Vamos a ver cómo se calcula la longitud, vamos a ver cómo se crean listas y todo esto, todo lo demás. O sea, vamos a ver un montón de cosas relacionadas con esa lista. Entonces me voy aquí a esta, ¿cómo se llama? Esto está aquí libre, ¿verdad? Y voy a crear una lista, ¿ok? Voy a llamarla así, estudiantes de este curso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense. Python dice, nosotros acuérdense, estamos estudiando la sintaxis. Y la sintaxis nos dice cómo es que tenemos que escribir las cosas. Y para crear una lista, yo tengo que abrir un corchete. Lo abro y lo cierro. Y empiezo a colocar los nombres. Bueno, voy a poner aquí José, ¿verdad? Entre comillas, puede ser simple o doble. Yo voy a utilizar doble. José, Pedro, ¿ok? Pongo una coma para separar cada uno de los elementos. María, vamos a ponerlos en mayúscula, son nombres de personas. Vamos a poner acá a Rosa, bien, y vamos a poner acá a Luis, ¿no? Luis no está, entonces vamos a poner a Luis. Entonces tenemos una lista, creamos una lista. Si le doy Enter, entonces no me pasa nada, significa que no escribí. Si yo me como el signo, entonces me da un error, ¿sí? Porque eso debe estar encerrado en un corchete, ¿ok? Corchete. Bueno, los corchetes ustedes los estudiaron bastante en primaria, que son los paréntesis y los corchetes. Bueno, aquí lo vamos a ver digamos, cumpliendo otra función. Ahora, si yo quiero, en principio, ¿cómo sé que yo es una, bueno, que es una lista? Bueno, eso ayer lo vimos, o creo que en la primera clase. Si yo escribo type, o sea, dime el tipo de la variable estudiantes. Ojo, estudiantes, no estudiantes. ¿Sí? Porque si yo escribo estudiantes solo me da un error. Y me dice que es tipo list. Bueno, eso no es un gran descubrimiento porque lo estamos definiendo así. Pero el uso de esta función type, esta es una función propia de Python, recordando, de la función type es muy útil porque a veces uno está escribiendo variables y realmente no se acuerda, a veces quiere quiere hacerla funcionar y resulta que no le funcionaba a uno porque uno pensaba que era de un tipo y resulta que es de otro tipo. Entonces, este comando, que los digo por experiencia, yo lo utilizo mucho. Bien, ahora, yo quiero el primer elemento de esa lista. ¿Quién es el primer elemento? Es José. Entonces, si yo quiero el primer elemento de esa lista, tengo que escribir estudiantes y pongo el número 0, ¿sí? Porque ese es el índice, ese es el número que identifica ese primer elemento. Entonces, cuando le doy estudiante 0, me va a aparecer José. Y así sucesivamente. Si quiero a Pedro, entonces ahora él no es el estudiante 2, sino es el estudiante 1. ¿Ok? Entonces le doy Enter y me aparece Pedro y así sucesivamente. Pregunto, ¿cuál sería el índice de Luis? Díganmelo ahí en el chat. ¿Qué número debería? Ok, me dicen que es el 4. Bien, vamos a ponerle 4. ¿Sí? Acá y me da Luis. Correcto, por ahí me dijeron que es un signo negativo. Eso lo vamos a ver porque es un signo negativo. Fíjense, es el número 4, porque a pesar de que tengo 5 elementos, José, Pedro, María, Rosa y Luis, como estamos trabajando con un índice que empieza en 0, entonces el último elemento debe ser -1, es decir, 4. Correcto, entonces aquí es muy fácil identificar. Pero imagínense que esta lista fuera más grande. Tuviéramos, no sé, 50. Bueno, ni siquiera 50, 10 elementos más, 10 nombres más. Para saber el último elemento, tendríamos que contar todo, desde el primero hasta el último, luego le restamos 1 y ese sería el último elemento. Python resuelve eso por nosotros. Con Python no tenemos que contar. Python es un lenguaje muy útil y bueno, los programadores de Python han pensado todas las posibilidades. Bueno,
muchas posibilidades de qué es lo que vamos a querer nosotros de una lista. Y entonces se inventaron que si coloco un número negativo, como lo dijeron en el chat, me va a devolver el último elemento. ¿Ok? Entonces yo puedo ir llamando elemento por elemento, sencillamente colocando 0, 1, 2, o si quiero los últimos, empiezo en -1. ¿Ok? Aquí sí, el último elemento empieza en -1, no empieza en 0. Vean a quién está en el gráfico, no sé si lo están viendo. Tenemos los índices positivos 0, 1, 2, 3 y 4. O puedo irme al contrario, -1 sería el último, -2 el penúltimo, -3 el antepenúltimo y así sucesivamente. Puedo ir de adelante, o sea, de inicio a fin, empezando en 0 o de el fin al inicio, pero empezando en -1. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar índices positivos y índices negativos. ¿Se entendió eso? Correcto. Entonces, de esa manera, yo me puedo identificar o puedo extraer cualquier elemento de esa lista, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen una empresa o están trabajando para una empresa que tiene 50 empleados, ¿verdad? Y ustedes quieren hacer el ejercicio de crearle el email a cada uno de esos 50 empleados, por decir un número pequeño. Entonces tendrías que definir nombre 1, apellido 1, nombre 2, apellido 2, nombre 3, apellido 3. Eso sería un poco fastidioso porque si son 50, tendrían que definir 100 variables. ¿Por qué 100? Porque son 50 para nombre y 50 para apellido. Entonces ya su código tendría por lo menos 50, 50 líneas o 100 líneas, dependiendo de cómo la presenten, para guardar los nombres de todos esos empleados. Es mejor, es más fácil crear una sola lista, meter eso en una lista que se llama empleados y ahí colocar el nombre de todos los empleados. Me va a ahorrar mucho más tiempo y me va a permitir, cuando yo necesite la información de uno en particular, pues solamente identifico dónde está el índice. Pero ahorita vamos a ver un montón de cosas más con las que podemos trabajar con las listas, ¿ok? ¿Sí? Esto es lo primerito. ¿Cómo lo defino? ¿Okay? ¿Cómo lo defino? Con el corchete y cómo extraigo un elemento en particular. Ahora, vamos a suponer que no me interesa un elemento en particular, sino me interesa es un pedazo, o sea, un conjunto de elementos. Me interesa desde José hasta María. Dame los primeros 3 empleados. Bueno, utilizo una propiedad o una característica de las listas que se llama el slicing o rebanado. ¿Sí? Bueno, slicing en inglés, rebanado, lo que pasa es que a mí me suena como un queso rebanado, cosas así, pero bueno, es la idea. Tengo un conjunto de valores de esa lista. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, tengo que colocarle el nombre a la lista, tal como se ve aquí, lo voy a sombrear. No sé si se ve bien en el tamaño, ¿no? Creo que sí, porque no se han quejado. Entonces ahí dice datos N1, N2. Aquí pongan atención, porque esto a veces es un poquito confuso. Este N1 se refiere al primer elemento que quiero extraer y este N2 se refiere al último elemento. Pero vamos a ver cómo funciona eso. Fíjense, yo quiero desde José hasta María. Entonces, José es el índice 0 y María es el índice 2. ¿Ok? Tengo que indicar en el corchete dónde comienza y dónde termina. Bien, vamos a hacer esto, vamos a correr y fíjense que me da José y Pedro. ¿Y qué pasó con María? No me lo da. Me dijiste que es desde el inicio, el primer número es donde inicia y el segundo número es donde termina, pero me está dando, no me está pasando el valor de María o no me está mostrando el nombre de María. Lo que pasa es que Python, atención a esto, Python, si tú le pones 2, él te va a poner hasta 1 antes. No sé por qué. A mí siempre eso me ha resultado confuso cuando estoy trabajando. Pero bueno, al final uno se acostumbra. Si yo quiero que me dé hasta María, que es el índice 2, tengo que llevarlo hasta Rosa, que es el índice 3. Eso lo voy a repetir. Entonces, si yo pongo de 0 a 3, Python me va a devolver desde 0, pero hasta 2. ¿Ok? ¿Sí?
repito. El tema es que cuando yo les dije, quiero extraer un extremo, quiero extraer un pedazo, quiero extraer algunos elementos de mi lista, tengo que ponerle el primer elemento, el índice. Estamos hablando de los índices, siempre vamos a trabajar aquí con los índices. El índice del primer elemento y el índice del último. Pero realmente no tengo que ponerle el último que quiero ver, sino uno más del último, porque Python me va a devolver hasta uno antes, ¿correcto? Bien, entonces si yo quiero, por ejemplo, hasta Rosa, tendría que poner de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Luis es el cuarto. Entonces me da José, Pedro, María y Rosa. ¿Se entiende eso? Es un poquito confuso, pero bueno, así lo hicieron los programadores. Debe tener sus razones, ¿cómo se llama? Sus razones por las que ellos lo escriben así computacionalmente, digamos, los algoritmos que están detrás de esto, pues debe ser más fácil manejarlo así. Ok, entonces, listo, eso es fácil. ¿Cómo extraer ahora? Ahora vamos a suponer que yo quiero extraer desde el primero, o sea, desde donde está José. Yo podría agarrar y quitar el 0 y poner de 0 a 4. Si yo hago esto, ¿verdad? Me va a poner José, Pedro, María y Rosa. Es decir, que si yo que si yo no coloco el primer elemento, él supone que es desde el inicio, ¿correcto? Entonces yo puedo ahorrarme eso. Bien. Ahora vamos a suponer que no es desde José, sino es desde Pedro. Pedro tiene el índice 1, ¿verdad? Le doy acá y me va a colocar Pedro, María, José, desde donde inicia hasta donde termina. Pero si yo quiero desde el inicio, entonces puedo evitar colocar el número y solamente pongo los 2 puntos, ¿ok? Importante los 2 puntos. Los 2 puntos separan de donde inicia y donde termina. Finalmente, vamos a suponer que quiero desde 0, pero desde el primero, pues, desde Pedro, pero quiero hasta Luis. Entonces, yo podría poner índice 5 porque me va a dar hasta el cuarto, ¿ok? Entonces me va a dar Pedro, María, Rosa, Luis. Esto ya se debe entender. Luis tiene el índice 4, pero para que me muestre Luis tengo que poner uno más. Finalmente, podría agarrar y como quiero hasta el último elemento, entonces no lo pongo y me da desde el 1 hasta el 1, ¿ok? Entonces, tengo esas dos maneras también. Vamos a poner acá. Y yo pongo desde 0, perdón, quiero desde el primer elemento, desde José hasta Rosa, creo, 0, 1, 2, 3, hasta Rosa, entonces pongo 0, 4. Pero si tengo desde si quiero desde el elemento 1 hasta el último, entonces pongo 1, 2 puntos. El hecho de que yo me salte o no escriba uno de los dos números que debo colocar significa que si me salto el de la izquierda, entonces va a empezar desde el inicio, desde el 0. Y si me salto el de la derecha, entonces me va a mostrar hasta el 1. Bien, ¿está claro? Eso se llama en slicing. Y eso lo hacen, bueno, eso se puede hacer con cualquier colección de datos. Por ejemplo, con los strings se puede trabajar de esa manera. Con los listas, por supuesto, lo estamos viendo, y con otro tipo de datos que vamos a ver en algún momento que se llaman tuplas. ¿Sí? Las tuplas son muy parecidas a esto. Bien, vamos a seguir viendo acá. Ya vimos entonces, ya vimos acá cómo hacer el slicing. Vamos a suponer, bueno, si yo quiero la longitud de la lista, solamente escribo, voy a poner acá, dime cuál es la longitud, len, y escribo estudiantes. ¿Okay? Escribo len, estudiantes, y me dice que tiene 5 elementos. Eso es muy útil porque yo puedo contar en una lista de elementos y yo, sin necesidad de contar uno por uno, ya yo sé con esta función cómo saber cuántos elementos tiene una lista. Fácil. Bien. ¿Qué más? Puedo crear una lista vacía. ¿Y para qué crear una lista vacía? Bueno, porque si creo una lista vacía, después la puedo llenar. Entonces puedo crear una lista que se llame nombres, ¿verdad? Y decirle así. Abro un corchete y cierro un corchete y ahí no pongo nada. Lo pongo pegadito. El corchete que abre y el corchete que cierra. Le doy enter
y eso no me va a dar ningún error. Lo que pasa es que nombres no tiene nada, es una lista vacía. ¿Por qué uno hace eso? Bueno, porque en algún momento uno quiere llenar esa lista, ponerle cosas, y eso lo vamos a hacer en una de las tareas que le voy a dejar al final, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos acá de las listas? Ah, bueno, concatenar y repetir listas. Eso es, bueno, con la concatenación significa juntar listas. Déjame sacar acá, fíjense, voy a crear una lista que se llama semana, ¿ok? O vamos a ponerle así, día, semana. ¿Ok? Voy a crear una lista, entonces tengo que poner igual, estoy repitiendo. ¿Cómo se crea una lista? Pongo el nombre de la lista, que tiene que seguir las mismas características. Yo no puedo escribir, esto se los insisto, y disculpen que lo haga, porque hay que dar y dar y dar para que esto se les quede grabado en la memoria. Yo no puedo escribir día, semana, porque me va a dar un error. Entonces puedo escribir de esta manera, día, semana. Y aquí voy a colocar, abro y cierro, y pongo lunes, ¿ok? Como les dije, puedo utilizar comillas simples o comillas, ¿cómo se llama? Dobles. ¿Okay? Miércoles, jueves y viernes. Esos son los días, digamos, laborables de la semana. Viernes, listo. Y tengo otra que dice fin de semana. ¿Ok? Que va a guardar el fin de semana. Entonces pongo aquí, ¿cuál es el fin de semana? Abro, cierro y pongo sábado y domingo. Listo. Tenemos una lista. Déjame poner acá, voy a borrar este. Tengo una lista que se llama día, semana, y tengo otra que se llama fin de semana. Y entonces aquí puedo crear esta lista que se llama semana completa. Y eso va a ser igual a día, piso, semana, más fin, semana. ¿Ok? Y ahora le voy a decir aquí, imprime o muéstrame en la pantalla, semana completa. Listo. Le doy Enter y me dice que mi semana completa es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso se llama concatenar. Utilizo el signo más para unir una lista con otra lista. Bien, ¿sí? ¿Para qué me serviría eso? Bueno, a lo mejor me dan una lista de los nombres de los estudiantes de este curso. Correcto, nombres y apellidos. Yo tengo una lista. Pero resulta que en el curso de mañana 3 estudiantes, 4 estudiantes más se agregaron a esta lista. Entonces, sencillamente, yo lo que hago es que agarro la lista y las sumo, entre comillas, o las concateno realmente. Ese proceso se llama concatenación. Y entonces me da una lista más grande sin tener que estársela agregando al final. Bien, todas estas cosas son de utilidad. En algún momento las vamos a ir utilizando. Ajá, ya vimos cómo concatenar, ya vimos ajá, vamos a concatenar. Ah, bueno, repetir listas. Repetir listas es casi igual, ¿no? Supongamos que yo tengo, vamos a agarrar fin de semana. Vamos a agarrar y voy a multiplicar 3 por fin semana. ¿Ok? Voy a quitar esto para que no me imprima a la semana y solamente 3 por fin de semana. Entonces lo que voy a hacer, lo que hace esto es, me escribe sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Repite ¿cómo se llama? La serie, pues. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. ¿Y más? Repetición, ya vimos concatenación y vamos a ver lo que es la búsqueda en lista. Ok. Pero antes de eso, fíjense, vamos a hacer una cosa. Tenemos a los estudiantes, José, Pedro, María, Rosa y Luis. Ok, ya eso está definido. Y ahora vamos a suponer que Pedro se retiró.
Bien, se retiró del curso y ahora entró Antonio. ¿Ok? Voy a sustituir voy a sustituir Antonio por Pedro. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy a comentar. Acuérdense que el comentario, ¿ok? El comentario lo que hace es que no se ejecuta eso que está ahí escrito. ¿Por qué se utilizan los comentarios? Bueno, ayer les expliqué que los comentarios se utilizan porque yo quiero explicarme a mí mismo qué es lo que hace mi programa. Esa es la primera utilidad del comentario. Se utiliza este símbolo de numeral. Otra de las razones es que yo estoy probando un código y entonces yo quiero, digamos, no quiero borrar lo que ya escribí porque creo que lo voy a utilizar, pero quiero que no me moleste, quiero que no me aparezca en mi corrida y entonces lo comento. Cuando yo lo comente, entonces fíjate que solamente me va a mostrar los resultados de estas dos, no me muestra lo que tenía anteriormente. Entonces, ese es otro de los usos de el numeral, de comentar. Eso lo utilizan en todos los lenguajes de programación, aunque cada lenguaje de programación tiene su manera o su símbolo para comentar. Bien, ok, entonces, ¿cuál era la tarea? La tarea era que ahora Pedro se va del curso y va a entrar Antonio. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿cuál es el índice de Pedro? Estudiante. ¿Recuerdan cuál es el índice de Pedro? 1, sí, correcto. El índice de Pedro es 1. Entonces, yo lo que le voy a decir aquí, estudiantes 1, ¿verdad? Es igual a Antonio. Bien. Y ahora le voy a decir que vuelva a imprimir. Voy a agarrar control C. Tienen que utilizar mucho este control C, control V. Y voy a mostrarlo. Entonces le voy a dar Shift Enter. Y fíjense que ahora me aparece José, Antonio, María, Rosa y Luis. ¿Sí? Inicialmente tenía José, Pedro, María, Rosa, Luis. Y sustituí a Pedro por Antonio. Ajá, pregunta. Sí, puedes preguntar en el chat. ¿Se puede modificar varios elementos a la vez? Sí, claro. Podríamos intentar ver si yo puedo agregar una lista, pero hay otras maneras, ¿no? De modificar varios elementos a la vez. Pero sí, en principio sí se puede. Ok. Ahora, ¿qué es una cosa importante aquí? Eso lo vamos a ver cuando estudiamos los métodos. Aquí lo que estamos viendo son ciertas propiedades y cómo ir manipulando, cómo ir sacando expresiones, cómo ir agregando, cómo ir haciendo la lista más grande. Bien, la cuestión es la siguiente, que esto es muy importante, dentro de una característica muy importante dentro de las listas, el que yo pueda sustituir un elemento por otro. Eso se llama mutabilidad, mutable. Significa que yo puedo cambiar cualquier elemento de la lista. En el caso de los strings, cuando ustedes los estudiaron en la primera clase, José, recuerdo que les mencionó algo diciendo los strings o los arreglos de caracteres son inmutables. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo cambiar ninguna letra de un string, pero en el caso de las listas sí lo puedo hacer. Puedo cambiar cualquier elemento, puedo agregar elementos, ¿ok? Entonces, esto es, la lista me permite toda esta, digamos, flexibilidad de trabajo. Bien, más tarde vamos a ver otro tipo de elementos, de datos que parecen como listas, pero no son y que no se les puede aplicar eso. Correcto. Bien, ya vamos a seguir con ahora. Buenas tardes, y me podrías dar. Ajá, ok. Me sabe como que no era para mí. Bien, ya, bueno, vimos un montón de cosas y bueno, déjame mostrarte una cosa más. Fíjate, aquí yo puedo decir, puedo preguntar, Antonio, in estudiantes. Vamos a ver qué me responde. Me dice true. Voy a poner aquí
Leonardo en estudiantes. Falso. Ya ustedes ahí deben intuir de qué trata esto. Esta es una expresión que lo podrían utilizar mucho, el in. Estás preguntando, ¿está el elemento Leonardo en estudiantes? Me dice falso, ¿sí? ¿Está, por ejemplo, cuando lo vimos ahorita, Pedro o José en la lista de estudiantes? Sí, entonces me pone cierto. Eso se puede utilizar más adelante, ¿ok? Bien. Ok, ahora vamos a ver unas cosas que se llaman los métodos de las listas. Vamos a ver algunos, quizás no lo vamos a ver todos porque son muchos, muchísimos. Fíjense, las listas, los caracteres, los arreglos de caracteres o string. Déjame ver acá una cosa. Son booleanos, correcto, son booleanos. Creo que eso no lo han visto todavía, los datos tipo booleano, pero eso lo vamos a ver en algún momento durante la clase. Lo que pasa es que estoy trabajando aquí con el teléfono, con esto para ver sus booleanos, correcto. Ajá, fíjense. ¿Qué son estos métodos de los objetos listas? Bien. Cuando nosotros trabajamos con estas cosas, listas, nosotros decimos un tipo de datos, o los strings son tipos de datos. Realmente en programación, a estos tipos de datos se le llaman objetos, ¿sí? Y estos objetos, además de guardar información, me están preguntando que si hay diferencia de in, is. In, en este caso, lo estamos utilizando para saber si un elemento está dentro de una lista, ¿sí? Si hay diferencia. El is, bueno, dependiendo de para lo que lo utilicen, el is a veces se utiliza con otro término, si eso es lo que me están preguntando. Entonces, para saber si un elemento es, por ejemplo, de tipo entero, o si es de tipo lista, o qué sé yo, ¿no? Para verificar si un dato específico es de un tipo, o sea, es de un tipo, quiero saber si es tipo lista, o tipo diccionario, o tipo lo que sea, ¿no? Bueno, eso es en las situaciones en que yo he visto el uso de is. In, en este caso está tal número ¿cómo se llama? En la lista. Bien. Bueno, volviendo a lo que les mencionaba. Todas estas cosas, las listas, son objetos. Y los objetos me permiten guardar cosas, me permiten guardar, por ejemplo, en este caso, los nombres de unas personas o los días de la semana. Si yo quisiera, por ejemplo, sacar todos por ejemplo, todos los objetos que están entre la fila, entre el número tal y el número tal, bueno, lo saco, ya lo vimos cómo se hace. Pero vamos a suponer que yo quiero ordenar esa lista de nombres, ¿sí? Vamos a ver acá. Quiero ordenar mi lista de nombres, José, Pedro, María, alfabéticamente, de más pequeño hasta más grande, o sea, desde la letra más menor, desde el punto de vista del abecedario hasta la Z, ¿no? O quiero hacer lo contrario, o quiero, no sé, cualquier cosa. Ahorita vamos a ver todas las cosas que se puedan hacer. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que crear una función que haga eso. Me agarre las letras, vea la primera y diga, esta es la A, bueno, esta va de primero. Esta es la C, no, esta va de tercero. Y así sucesivamente para ordenarlo. Eso sería un poco fastidioso porque, bueno, si yo quiero cualquier cosa que se me ocurra hacer, no sé, con las listas, ordenarla, cambiarla, lo que sea, ponerlas de mayor a menor, en fin, tendría que crear esa función. Afortunadamente, en Python no tienes que hacer eso, porque los objetos, además de guardar un valor, es decir, de guardar en este caso no un valor, una serie de valores, una serie de nombres, también almacenan funciones que permiten trabajar con esos datos, ¿ok? Para hacérselo un poco más gráfico, por ejemplo, compro un teléfono Samsung de ciertas características, un teléfono inteligente. Me sirve para llamar por teléfono, evidentemente. Tengo que comprar un teléfono o una cámara para tomar fotografías. No, el teléfono me permite tomar fotografías. Tengo que
comprar o aprender la computadora para conectarme a internet. No, no hace falta. Para conectarme a las redes sociales, no, porque tú tienes una aplicación o puedes descargar una aplicación en tu teléfono que te conecta a las redes sociales. Entonces, el teléfono tiene asociado ya una serie de funciones que te permiten trabajar todo eso con el mismo teléfono. Así pasa con los objetos en programación y particularmente en Python. Los datos o las listas tienen asociadas unas funciones que ya vamos a ver a continuación. Como les digo, no voy a estudiar, no me va a dar chance de ver todas las funciones, ¿ok? Solamente vamos a ver, no sé, vamos a ver algunas. Por ejemplo, reverse, esta que está acá. Reverse. Aquí dice, ordena los elementos en el orden inverso. Entonces, fíjate, aquí tengo, por ejemplo, los días de la semana. Voy a quitarle el comentario a esta, ¿sí? Ya esto está definido, ¿no? Entonces tengo semana completa. Vamos a mostrar aquí semana completa. Completa. Le doy enter y me muestra lunes, martes, miércoles. Pero si yo escribo reverse con paréntesis, fíjense lo que me va a mostrar. Bueno, perdón, tengo que escribir aquí otra vez semana completa. Bueno, déjame verificar, no sé qué pasó aquí, déjame la semana, no sé si escribí esto mal. Ok, déjame revisar acá. Ajá, acá. Ok, bueno, no sé qué pasó ahí. A lo mejor no lo estoy escribiendo bien, pero vamos a poner aquí el punto sort. Ok, voy a poner aquí punto sort. Okay. Ya les digo cuando se dice punto sort. Vamos a ver esto, vamos a ver si me sale, no me sale. ¿Será que semana? Ajá. Fíjense aquí, aunque eso no se ve muy clarito, ¿no? Pero esto me lo ordenó primero D, domingo, luego J, jueves, luego L, luego M, otra vez M, S y B, ¿ok? Eso me lo ordenó alfabéticamente, desde la letra D hasta la letra B. Si yo lo utilizo con los estudiantes, que es más útil, ¿ok? Vamos a agarrar estudiantes acá. Estudiantes, poner acá, volver. Tengo que ponerla otra vez porque ya está definido. Estudiantes ya está definido. Entonces lo que voy a poner acá es punto sort. ¿Ok? Entonces me lo pone estudiantes punto sort. Estudiantes. Antonio, José, Luis, María y Rosa. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, podría ponerle acá reverse igual true. Déjame revisar bien cuál es la. Ajá. Aquí le estoy diciendo que bueno, le estoy poniendo esta opción para que me lo ponga, para que el reverso sea true. Eso significa que no me los va a ordenar alfabéticamente desde la A hasta la Z, sino me los va a ordenar en orden inverso. Rosa, María, Luis, José, Antonio. Si ustedes tienen una lista de estudiantes o una lista de personas, ustedes podrían ordenarlo. Eso es una de las funciones o uno de los métodos que tiene Python, ¿correcto? ¿Sí? Esos métodos están asociados a digamos, esta variable o este tipo de datos que se llama lista, ¿sí? ¿Cómo ustedes utilizan
¿cómo se llama? Un método. Bueno, sencillamente le colocan el punto y el nombre del método. Aquí tenemos, acá, aquí tenemos varios métodos. Déjame ver si es esta. Ajá. Tenemos el append, el count. Fíjate acá, dice append, agrega un elemento al final de la lista. Count aparece, te dice cuántas veces aparece un nombre. Index te indica cuál es el índice. Vamos a probar el append. Bueno, el append es muy útil. Vamos a suponer que yo quiero ahora agregarle al final de esta lista de estudiantes, le quiero agregar a Jimmy. Okay. Entonces les digo punto append Jimmy. Y ahora le voy a decir estudiante. Bien. Al final me aparece Jimmy. Okay. Él lo agrega, pero lo agrega a la cola. Eso es lo que hace la función append. Vamos a ver index. Bueno, index, lo que me va a decir si yo escribo, vamos a ver acá, index.index. Entonces, yo le digo aquí, estudiantes, index, le voy a decir José. ¿Ok? Y él me va a devolver 4. Déjame volver a imprimir aquí. Estudiantes. Mira aquí. Estudiantes. Bien. Fíjate, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el índice de José es el número 5. Vamos a verificar. Bueno, lo que pasa es que lo volví a correr. 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, 0. Vieron que yo también me equivoco. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El índice de José es el número 5. ¿Se entiende? Bien, una pregunta que a ustedes les podría surgir es la siguiente. Ajá, ¿y cuántos métodos hay? ¿Cómo sé yo los métodos que tiene cada tipo de datos? ¿Sí? Entonces, esa pregunta, pues, la respondemos aquí. Si yo escribo dir, ¿verdad? Dir. ¿Cómo se llama mi lista? Mi lista se llama estudiantes. Estudiantes. Entonces escribo dir, estudiantes, le doy enter y me va a aparecer este montón de cosas, ¿ok? Este montón de letras. Yo voy a buscar las que no tienen el piso, ¿verdad? Y fíjense que las que no tienen el piso están el append, el clear, copy, count, extend, index, insert, remove, reverse, sort, etcétera, etcétera. Estas que están acá son todos los métodos asociados a, ¿cómo se llama? A las listas. Es decir, son como funciones que están asociadas a los elementos, a los datos de tipo lista. ¿Correcto? Una forma de ver es eso. Escribiendo acá, repito, voy a cerrar esto para ver, es escribiendo dir, la palabra dir entre paréntesis y el nombre de mi lista. Pero vamos a suponer que yo no tengo ninguna lista creada porque lo voy a hacer. Entonces yo sencillamente pongo aquí la palabra lista, perdón, L-I-S-T, porque ese es el tipo de datos y me va a aparecer lo mismo. Entonces, ustedes se saltan todo lo que tenga piso, 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 piso y estos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 métodos. Ahora, vamos a suponer que ustedes quieren utilizar el reverse. Vamos a ver qué hace el reverse. Bueno, una vez más, vienen acá, ¿verdad? Vienen acá, escriben list.reverse y escriben Python. ¿Sí? Siempre tienen que escribir Python. Bueno, a veces hay gente que lo escribe al principio, Python list reverse. Bien, entonces le damos acá y aquí me aparecen varias páginas. Voy a abrir esta, Python, la que dice Programmist. Programmist, voy a ponerlo acá. Voy a extenderlo un poquito. Esta que está aquí no es la página oficial de Python, pero es una página de ayuda que quizás pone las cosas un poco más fáciles que la documentación.
En las primeras clases, en la segunda clase, primera clase, Jimmy les estuvo comentando que tenemos que aprender a utilizar la documentación de Python. La documentación es como el manual, ¿sí? Tú quieres saber cómo funciona tu lavadora o nevera, o qué sé yo, tu computadora, tu equipo de sonido, revisas el manual y ves ahí todo lo que tú puedes hacer con la lavadora está en el manual. Bien, todo lo que tú puedes conocer o hacer con las funciones, los datos o lo que sea, está en la documentación de Python. Pero hay personas que se han dedicado a hacer esos documentos un poco más fácil, porque al principio, y sobre todo para ustedes que están iniciándose con Python, puede ser un poco complicado revisar y entender lo que hacen. Entonces, estas páginas de este tipo muestran ejemplos sencillos y explicaciones sencillas. Por supuesto, otra vez en inglés, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es una obligación por ustedes. Vamos a suponer, por otro lado, si a ustedes no les interesa programar porque vieron que esto no es como que va mucho con ustedes, pues tienen que aprender inglés. Sí, también. Ahí sí no tienen salida. Bien, entonces vamos otra vez a volver. Decía, creo una lista, fíjate, los números primos, 2, 3, 5, 7. Entonces ahora escribo punto reverse y me lo pone al revés. ¿Ok? Bien, a mí no me funcionó. Pero bueno, yo voy a agarrar y me voy a copiar esto. Voy a copiar esto porque a mí no me funcionó. Me vengo para acá, para mi Júpiter. Ahí tengo este montón de cosas aquí. Lo voy a comentar. Lo voy a dar para que se me vaya. ¿Okay? Entonces voy a pegar eso. Ajá. Ahora voy a imprimir. Y no sé por qué no me aparece. Close. Me dice print. Bueno, déjame colocarle la palabra print. Déjame colocarle la palabra print, a prime number. Voy a poner aquí. Print, prime, numbers. Ok, vamos a ver. Sí, tengo que ponerle imprimir. Fíjense que al principio no me había dado, no sé por qué no me había dado, a lo mejor escribir más las cosas. Entonces tengo que escribir los números, 2, 3, 5, 7. Le digo prime, o sea, prime numbers, punto reverse, y me muestra la lista. Déjame dejar comentar, a ver si se me va. Ahorita encontramos una manual, un manual muy fácil, pero en ruso. Bien, no, en ruso, sí, en ruso hay muchos Telegram, en cosas de Telegram, cuentas de Telegram, en donde tú puedes descargar libros en inglés, pero yo les recomiendo ahora que mientras están iniciándose, pues bueno, vayan haciendo sus cosas ahí pequeñas y luego vamos revisando páginas web y poco a poco, eso sí, en la medida en que aprendamos más cosas, tenemos que entonces utilizar el manual, la documentación de Python original, porque eso es lo que nos va a decir exactamente. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo leer esa documentación. Entonces, repitiendo este ejercicio, tenemos los números primos o prime numbers, que empiezan 2, 3, 5, 7. Cuando le aplico el reverse, prime numbers.reverse, ahora me los va a mostrar al revés, 7, 5, 3, 2. ¿Ok? Bien. Entonces, se entendió más o menos este tema, ¿sí? Correcto. Todos los, en Python, todos los objetos con los que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en la próxima clase les van a explicar lo que son diccionarios, les van a explicar lo que son, qué sé yo, no sé, tuplas, X. Todos los objetos tienen asociadas funciones o también llamados métodos. Y esos métodos te permiten hacer ciertas cosas. Evidentemente no te van a servir para hacer todo lo que se te pueda imaginar, ¿no? Entonces, pero hay muchos métodos que te pueden facilitar la vida. ¿Cómo sé yo cuáles son los métodos que tiene un determinado dato? Pues sencillamente escribo dir y el nombre del dato. No tengo que escribir, por ejemplo, si estoy trabajando con datos de tipo, no sé, string, escribo dir str, porque str es la manera en que me dice que es de tipo string. O datos tipo list. O cuando vayan a ver los diccionarios, creo que es dict.
Entonces escriben dir dic. Les va a salir una lista y de esa lista escogen, seleccionan los que no tengan el piso, o sea, el piso a los lados. Y ahora, ¿cómo hacen ustedes, ya que tienen la lista? Vamos a hacer este ejercicio finalmente. Todos estos piso, no les paren. Ok, bueno, eso sirve para otra cosa, más adelante. Ah, ¿cómo sé yo cómo se utiliza el clear? Ah, bueno, me voy para Google, meto aquí dic.tal y debo encontrar, si no la documentación oficial, alguna de estas páginas que, como les repito, van a encontrar las cosas un poco más sencillas de resolver. Finalmente, antes de mandar la tarea, no los quiero llenar, bueno, son las 7:20, todavía nos quedan 10 minutos, pero bueno, ahí podemos hacer las consultas y bueno, puedo plantear la tarea. El tema es el siguiente. Vamos a hacer este ejercicio, voy a colocar acá F11 para que se vea. Bien, quito esto que me está molestando, pongo acá y comento. ¿Sí? Comentamos para que no se ejecute lo que queremos. Fíjense, ahora aquí voy a escribir este texto. ¿Ok? Texto. Igual, hola a todos. Espero les guste la programación. Bien. ¿Eso qué es? Esto es un string. ¿Okay? Eso lo estudiaron en la primera clase. Si yo quiero la primera letra, pues utilizo lo mismo. Si yo quiero la letra 0, entonces me va a imprimir la H. Eso es exactamente lo que les explicó José. Si yo quiero desde la H hasta la ola, o sea, la primera ola, bueno, eso es igualito, o sea, se repite lo mismo. 0, 1, 0, 1, 2, 3. 3 es la A. Voy para el cuarto para que me imprima completo ola. Listo. Estamos repitiendo lo mismo. Lo que pasa es que lo hicimos con listas y luego con texto. Pero ahora, fíjense lo siguiente. Yo voy a escribir texto.split. Voy a poner esto. Y fíjense lo que me va a salir ahora. ¿Qué es eso lo que imprimió ahí? Vamos a ver si están pilas. Escríbanme ahí por el chat. Fíjense, escribir .split. ¿Y qué tipo de datos es eso que me está mostrando en la pantalla? Una lista, correcto. Es una lista. ¿Qué fue lo que hizo el comando split o el método split? El método split me separó cada uno de los elementos, me los separó, cada una de las palabras me las separó y formó una lista, ¿ok? Entonces, eso es bueno, eso puede ser de mucha utilidad. En algún momento haremos un ejercicio en donde agarremos un texto, lo separemos y podemos contar. Por ejemplo, bueno, déjame mostrarles aquí. Vamos a llamar a esto lista, vamos a guardar esto, lista X, igual. Bien. Ahora no me va a aparecer nada. Y vamos a poner lista text. Y voy a poner aquí count. Voy a poner aquí A. Adivinen qué va a hacer eso. No, no me sirvió eso. Count A. ¿Tu cuenta? Ok. Bueno. Me cuenta bueno, ahí debería ser count A. Déjame ver. Bueno, no esperaba que esto me diera así. Pero bueno, eso lo podemos, eso lo podemos averiguar cuando no te funciona, porque a veces tú crees que te la sabes o te acuerdas de algún comando. Hay muchísimos, entonces a veces uno no se acuerda. Yo me la paso cuando estoy escribiendo código consultando, cómo era que se utilizaba esto o lo otro, no sé qué más. Bueno, cuando ustedes tienen que escribir códigos todos los días, al final se van a acordar. Y por supuesto, seguramente tienen mejor memoria que la mía. Bueno, les voy a dejar eso de tarea. Averigüen para qué se utiliza este count, ¿sí? Búsquenlo en internet. Entonces, tarea 1. Tarea 1, averiguar. Bueno, averigüen dos métodos más
y hacen un ejemplo, ¿ok? Dos métodos más de lista, de los datos tipo lista. Averiguar o explicar o dar un ejemplo del uso de dos métodos de los datos tipo lista, ¿ok? Ahí le puse una lista, ustedes buscan con el dir y qué sé yo, y aplican ese ejemplo y como se los estoy mostrando. Muestran un ejemplo y me lo envían. Y el otro trabajo que les voy a mandar tiene que ver con la función que ustedes escribieron. Se los voy a buscar acá. Ah, bien. Vamos a ver, este sí es un poquito más retador. Ustedes van a crear una lista de nombres. Pueden ser 4, no tienen que ser muchos nombres, ¿ok? Vamos a agarrar aquí los nombres de estos que están acá. Estos están acá. Esto, control C. Y Dulce. Ok. Pues, listo. Van a crearse otra lista, ¿ok? Que se llame apellidos, ¿ok? Si esta tiene cuatro nombres, entonces van a colocar 4 apellidos. No sé, 4 González, Pérez, Pérez. Un apellido Jun, o sea, corto, ¿no? Y Messi, Luis Messi. Vamos a poner acá. Sí. Bien, tenemos 4 nombres y 4 apellidos. La idea es, utilizando la función crea email, ¿okay? Tienen que crear para esos 4 nombres y apellidos el correo electrónico. Van a crear una lista vacía con el correo electrónico y van a ir llenando esa lista con los correos que obtienen del primer nombre y del primer apellido, el segundo nombre y el segundo apellido, el tercer nombre y el tercer apellido. Van a utilizar listas, van a utilizar la función que crearon. Si no la crearon todos, pues en el video la tienen, y creo que en el video de ayer, creo que está por ahí también metida. Si no, en el video de hoy está explicada. Entonces, con eso me van a crear una lista en donde tenga los 4 emails de estas 4 personas. ¿Se entendió? Muy bien, por ahí lo pasaron. Creo que eso es todo. Ya, entonces, déjenme poner acá F11. Bien, ¿se entendió la clase? Bueno, muchachos, entonces estamos bien. Espero que les haya gustado. Estamos tratando de que de una vez que, bueno, que vemos ciertas cosas, ciertos métodos, aplicar también hacer cosas prácticas con esto, ¿no? Y bueno, nada, solamente si tienen alguna pregunta, si no, por el Telegram me pueden consultar y listo. La primera tarea, repito, la primera tarea es investigar 2 métodos de los datos tipo lista, ¿sí? Nosotros estudiamos el método append, vimos el método reverse o algo así. Busquen 2 métodos más que quizás no hayamos visto o quizás no hayan entendido bien y apliquen un ejercicio en donde utilicen esos 2 métodos concretos. Buscar y mostrar cómo funcionan 2 métodos de los datos tipo lista. Esa es la primera tarea. La segunda es con los datos nombres, o sea, con los nombres en una lista, los apellidos en otra lista, crear una tercera lista
con la función que crea los mails. Crear una lista de nombres, apellidos, utilizando la función crear para esos 4 nombres, apellidos, correo electrónico, tal, tal, tal. Es correcto. Gracias, Ángel. Gracias por escribir. Ok. Bien. Entonces, bueno, si no hay más, muchas gracias por su atención. Voy a ver si esto se de acá, detener la grabación. Y bueno, buenas noches a todos.